tardes a todos, a los que ya se van conectando, se van sumando a esta charla. Bueno, esto sigue una serie de charlas, te comento, Patricia, que estamos organizando para poder llevar como la autoneurología de distintas áreas, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad posible y siempre tratando de expandir, ¿no es cierto?, nuestros conocimientos. Hoy día toca una charla muy especial, que es la charla de vértigo, patología pediátrica, que va a estar a cargo de la doctora Patricia Sommerfeld. La doctora Patricia Sommerfeld, que es médico torrino de Buenos Aires, Argentina, está escrita a la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y es la encargada de otoneurología en el Hospital Pediátrica, profesor doctor Juan Garga. ¿Ya? Patricia, el micrófono es tuyo, por favor, puedes comenzar. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un placer, es un gusto poder compartir este lunes a la nochecita con ustedes y charlar un poco de patología vestibular en la población pediátrica, que por ahí es menos lo que se ve, pero es interesante escuchar. En otra oportunidad hablamos más de diagnóstico, hablamos más de pruebas. Hoy vamos a ir directamente a charlar un poquitito. Ahí quiero pasar. Dame un minuto que no estaría pasando. Ahí está. Ahora sí, perdón. Vamos a ir directamente a charlar un poquito de las patologías más frecuentes en pediatría. ¿Cuáles son las patologías como para tener presente las que más aparecen, a las cuales tenemos que prestar atención, a las cuales tenemos que estar atentos para ver e identificar en los chicos? Primero sabemos que en los adultos sí, y eso lo vienen charlando en muchas charlas, muchos encuentros, que la incidencia es importante de la población mundial. Dicen que aunque sea el 80% de la población en algún momento de su vida presentó vértigo, es una causa muy importante después de los 65 y aún más después de los 75 años de edad. Pero menos se conoce sobre los pacientes pediátricos y menor estadística tenemos sobre los pacientes pediátricos. Como comentó Elías recién, yo trabajo en un hospital pediátrico, por lo cual todos mis pacientes son de la edad pediátrica, entonces me resulta como difícil decir que no hay patología vestibular en esta población. Sí hay, es menos frecuente obviamente, pero tenemos que empezar a pensarla para poder identificarla. Lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo un niño que un adulto. No van a presentar, digamos, el mismo tipo de patología, no van a tener la misma forma de presentación de la patología, no van a evolucionar de la misma manera. Los chicos no son adultos en miniatura. Y por otro lado, también entender que el rango etario es muy diferente y de acuerdo a la edad del niño también es importante diferenciar la patología. No es lo mismo un chico menor de 2, 3 años que un chico de 11, que un chico de 17. Entonces, también pensarlo de acuerdo a qué edad presenta el paciente. Para este trabajo y para poder presentar la estadística que yo tengo, los pacientes que vengo viendo y poder entender un poco cuál es lo más frecuente, lo dividimos en tres grupos. Los chicos menores de 5 años, que sería la primera infancia, los chicos entre 6 y 11 años, que sería la segunda infancia o cuando ya están a nivel escolar, y los chicos entre 12 y 18, que ya son adolescentes. Entonces, esta es una estadística que vengo llevando desde el 2015 en adelante hasta diciembre del 2022. Fueron 748 pacientes pediátricos entre 1 y 17 años, que es el grupo etario que se atiende en el hospital, de los cuales 379 fueron nenas y 369 varones. Me viene pasando cada vez que yo reviso esta estadística, siempre es muy parejo la incidencia entre varones y mujeres. Quizás en la población adulta hay más una tendencia sobre las mujeres, pero la realidad es que en los chicos aparece muy, muy, muy parejito entre varones y mujeres. Y la mediana de edad dentro de este rango que yo evalúo es más o menos de 9 años. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que llegan a la consulta otoneurológica? En principio son la cefalea y los vértigos o mareos. Tengo que hacer acá la salvedad que la cefalea, en este caso yo no soy neuróloga, yo soy otorrinolaringóloga, con lo cual cuando me llegan pacientes con cefalea,
es porque presentan cefalea y vértigo, o cefalea y mareos, o cefalea y algún trastorno del equilibrio. No es la cefalea solita, que esa va a llegar por ahí más al clínico, va a llegar más al neurólogo. La cefalea que me llega a mí al consultorio es cefalea con vértigo o solo los vértigos y los mareos. Ahí está esa división de síntomas más frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como consulta? Cefaleas más trastorno del equilibrio es un 35,5%. Vértigo, solo vértigo, 20, casi un 26%. Después tenemos pacientes que se presentan con episodios paroxísticos, es decir, episodios cortitos de alguna alteración del equilibrio que hay que identificar bien la causa, ataxia, mareos, inestabilidad, cinetosis, síncope, hipoacusia más síntomas vestibulares, pero si nos ponemos a pensar, estos dos síntomas, como dijimos, la cefalea y el vértigo, me llevan casi el 60% de los síntomas de consulta al área de otoneurología. Ahora vamos a ir viendo un poquito cada edad, ¿sí? Dentro de los chicos menores de 5 años, de 1 a 5 años, tenemos 162 pacientes y acá tenemos nuestro esquema de, digamos, de la cantidad, la frecuencia de cada patología. En verdecito está todo el grupo de las migrañas, dentro de ellos el vértigo recurrente de la infancia es el más frecuente de todos, el que más aparece. Tenemos la cerebelitis aguda, que es algo de lo cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial en cuanto a su forma de presentación, en cuanto a qué es lo que vamos a hacer con el paciente, porque es muy distinto. Después tenemos también dentro de este rango etario que darle mucha importancia a lo que son las laberintitis, las otitis con efusión, que es cuando tienen contenido en oído medio, generalmente moco, o los vértigos postraumatismo. Esto es lo que se lleva a la mayoría de las patologías en este rango etario y vamos a ver cada una de ellas. Lo que es el vértigo recurrente de la infancia o vértigo paroxístico benigno de la infancia, ahora en el nuevo consenso de Barani se quiere llamar vértigo recurrente de la infancia, o sea que estos dos términos en este caso van a ser similares, va a ser para lo mismo. Yo les dejo acá al costadito, vamos teniendo arriba a la derecha el cuadrito con las patologías y vamos a ir nombrando cada una y viendo cuáles son las características. Entonces, el vértigo paroxístico benigno de la infancia generalmente aparece entre los 3 y 5 años. Nada es tan matemático en medicina, por lo cual hay chicos más chiquititos, 1 año o 2, que también pueden tener esto, y chicos un poquitito más grandes, 7 años, en mi experiencia no mucho más que 7, 8 años. Después ya empiezan con otros síntomas y no lo englobaría dentro de esta patología. Son episodios de aparición brusca que no tienen factores desencadenantes, que no tienen ninguna aura previa ni nada, de duración breve, y que la exploración otoneurológica entre las crisis es normal. Si vemos el dibujito de abajo, los chicos están tranqui, jugando, mirando la tele, haciendo la actividad que estén haciendo, de repente aparece bruscamente esa sensación de vértigo, se asustan, se abrazan a la mamá, a la maestra, a la mesa, lo que tengan más cerca, pasa rápidamente, no más de 2 o 3 minutitos, y después siguen jugando como si nada. Este vértigo paroxístico benigno de la infancia es un equivalente migrañoso. Es lo mismo que un dolor de cabeza, pero que en estos chicos más chiquititos aparece como un episodio de vértigo. Según la clasificación internacional de cefaleas, que se hizo el último en el 2018, tenemos que hay síndromes episódicos que pueden estar relacionados con migraña. Y estos engloban a los trastornos gastrointestinales recurrentes, síndrome de vómito cíclico, migraña abdominal y vértigo paroxístico benigno de la infancia. Estos están dentro de esta clasificación. Y también nombra a la tortícolis paroxística benigna, estando dentro de la clasificación de cefaleas como equivalentes migrañosos. Entonces, ¿qué pasa con esta patología?
Es raro que el paciente llegue a la consulta de forma aguda, que al primer episodio que aparezca ya llegue a consultar, porque generalmente es la repetición de los episodios lo que lleva a los padres a sospechar. Por un lado tenemos la dificultad que tiene un nene chiquito, piensa en un nene menor de 5 años, en poder explicar lo que le pasa, más que nada si es algo breve, de corta duración, que no conoce, que aparece por primera vez y donde se le está moviendo todo, pero que cuando logra entenderlo se le pasó porque fue rápido, con lo cual es difícil que nos pueda explicar. Como dijimos, la reiteración de los episodios es lo que va a llamar la atención de los padres. Estas crisis se van a repetir con una frecuencia variable, de repente por un momento puede ser que se repitan 2 veces por semana, o 2 veces por día, o una vez cada 6 meses. Es variable, mismo que como las cefaleas, que de repente puede haber épocas en las cuales aparecen más frecuentemente y épocas en las cuales están más quietas y más espaciadas. Ceden espontáneamente, no hay que hacer nada para que desaparezca este episodio, se va solito. En algunas ocasiones, no todos, no es un 100%, pero pueden llegar a ser adolescentes o adultos migrañosos. En realidad se habla de un 30 o 40% de estos pacientes, no es tampoco, digamos, para tienen cierta predisposición a esto y tienen también eh, antecedentes familiares por esto. ¿Se está escuchando bien? Si no me avisan, porque me marca de ratitos que se corta un poco la conexión. Es, como dijimos, un equivalente migrañoso y lo importante en este caso es que el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Todos los estudios que yo le haga al paciente me van a dar normales, me van a dar bien si es un BPPV. Si ustedes recuerdan todo lo que es criterios de Barani, siempre dice que es como un criterio de exclusión, que no hay otra patología que explique mejor estos síntomas. Acá con los chicos lo más importante va a ser excluir todo el resto de las patologías que pueden llegar a requerir medicación o que pueden ser patologías de tipo epiléptica, donde es importante ahí que reciban una medicación. Entonces, evaluar eso. Si todo está normal y cumple con todas las características clínicas, ahí podemos hacer diagnóstico de BPVI. Pero no hay un estudio característico que me dé, digamos, que me pueda documentar esto, sino que es la exclusión de otros diagnósticos. Y en cuanto al tratamiento, por lo general, tranquilizando a los papás, tranquilizando a los pacientes, evaluando los episodios, viendo qué tan frecuente aparecen y todo, no llevan ningún tratamiento, digamos, en cuanto a medicamentos. Sí, el tema de prevención, de que esté bien hidratado, de que descanse bien, de todas esas cosas que nombramos para la cefalea, también las nombramos para esto, todo lo que es el tratamiento preventivo. Muy, pero muy, muy, muy poquitas veces pueden requerir tratamiento médico, o sea, medicación, drogas, y en esos casos lo que se usa son las mismas medicaciones antimigrañosas, ¿sí? Otra entidad que nombramos dentro de este mismo rango etario es la tortícolis paroxística benigna. Son crisis recurrentes de inclinación cefálica, fíjense, se ve claramente acá en la nena y se ve no, más que nada el eje de la cabecita, cómo se mueve en el bebé que estoy viendo acá. Son crisis recurrentes de inclinación cefálica que son indistintas para un lado o para el otro, no es siempre para el mismo lado, con o sin rotación cefálica asociada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este generalmente aparece antes, entre el año de vida, más o menos, o un año y medio. A medida que el nene crece, esto desaparece, es paroxístico, tiene una recuperación y alrededor de los 3 años tiende a desaparecer. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, parecidos a los de las migrañas y todo lo que vemos en Barani. Son crisis recurrentes en un niño pequeño que cumple con B y C, que sería la inclinación cefálica que remite de manera espontánea en minutos o días así como las migrañas, que pueden durar hasta 72 horas. Al menos tiene uno de los siguientes síntomas,
palidez, irritabilidad, decaimiento, vómitos, ataxia. La exploración neurológica entre los episodios es normal y, como nombramos recién, no es atribuible a otro trastorno. Otra vez estamos frente a un diagnóstico de exclusión. La realidad es que en la tortícolis paroxística benigna es más importante todavía hacer el diagnóstico de exclusión, eh, poder evaluar que no haya una paresia o una parálisis de los nervios oculomotores, que no exista una crisis epiléptica focal, que no haya tumores de fosa posterior o alguna otra causa. Realmente no tanto en el vértigo paroxístico benigno, pero sí en las tortícolis paroxísticas, prestarle atención a las causas tumorales de fosa posterior, porque la verdad es que nos hemos llevado no tan gratas sorpresas en los pacientes que llegan con inclinación cefálica. Lo más leve es la paresia o la parálisis de algún nervio oculomotor, que después lo puede revertir, pero no dejar de evaluar o de pensar en que puede ser algo tumoral. Más que nada en esto que en el vértigo paroxístico benigno. Ahí tenemos de nuevo el cuadrito y dentro de ese cuadrito habíamos nombrado que el segundo en frecuencia era la cerebelitis aguda, generalmente son postinfecciosas, ¿sí? En pacientes del mismo rango etario, de 1 a 5 años. Estos pacientes sí consultan en forma aguda porque de repente se levantaron a la mañana o se levantaron de la siesta y no puede caminar, no puede ir solo al baño, tiene una marcha muy inestable. Hay una alteración de la coordinación motora y postural, hay un temblor, una dismetría, pueden aparecer nistagmus, puede aparecer disartia, hipotonía, y la realidad es que pueden tardar bastante en mejorar la marcha, de 2 semanas a 6 meses. Son pacientes que no refieren un vértigo rotatorio agudo, que no son de tener náuseas, vómitos, como si fuese un síndrome vestibular agudo. Acá predomina la ataxia y predomina la dismetría. No tienen el resto de los síntomas que estamos acostumbrados a evaluar en un paciente vestibular. Importantísimo en este rango etario pensar en laberintitis. Las laberintitis son procesos inflamatorios de todo el laberinto, tanto el laberinto anterior como el laberinto posterior. Es una complicación de una otitis media aguda, el foco está en esto, en una infección generalmente bacteriana, que es la otitis media. Es difícil hacer diagnóstico en pacientes que todavía no caminan. La otitis media aguda es más frecuente en chicos menores de 18 meses. Dentro de estos chicos menores de 18 meses tenemos los chicos menores de 1 año que generalmente no caminan. Entonces, al no evaluar eso, son pacientes que están con otitis, que están con fiebre, que están irritables, que no quieren caminar si ya caminaban, y a veces queda como subdiagnosticada la laberintitis, porque una vez que se le hace tratamiento de esa otitis media aguda, que el pediatra lo descubre, o el otorrino, y le da la medicación, le da el antibiótico indicado, esta complicación mejora. Si no se complica con otra cosa, la laberintitis mejora con la medicación. Pero el tema es pensarlo porque puede dejar una hipoacusia homolateral. Esta es una nena más grande donde sí nos podía referir y quedan con una hipoacusia moderada contralateral que es importante de evaluar y de seguir. Otro problema que también está en oído medio y que es muy frecuente en los chicos menores de 5 años es la otitis media con efusión. Es el presentar moco en el oído. La mayoría de los chicos chiquitos suelen tener en algún momento moco en el oído, por resfrío, por un estado gripal, porque la trompa de Eustaquio, que es esta que está acá abajo, en los chicos es mucho más horizontal y más ensanchada, entonces todo moco que anda dando vuelta por la vía aérea llega al oído medio también, y esa otitis con efusión en ocasiones puede generar también síntomas de desequilibrio. ¿Sí? Dijimos que es un proceso inflamatorio crónico del oído, acumulación de líquido seroso o mucoide, sin síntomas de enfermedad aguda, no es una otitis media aguda como charlamos antes. Si seguimos en orden de frecuencia, tenemos los vértigos post traumatismos cráneoencefálicos. En los nenes más chiquititos hablamos de caídas de altura, se suben, se trepan, se cae de una escalera, se cae de la cama, se cae de algún lado
que anden dando vueltas. Y en los chicos un poco más grandes, a veces accidentes en vía pública o deportes de riesgo, actividades más de movimiento que pueden llegar a generar un traumatismo craneoencefálico. Después del traumatismo que tenga afectación craneal, es frecuente que el paciente tenga vértigo e inestabilidad. El área más sensible cuando hay una contusión laberíntica es el área coclear, pero el área más sintomática va a ser el área vestibular, donde vamos a tener síntomas de mareos o vértigo. Se puede asociar en el caso que haya fracturas, que ahora vamos a ver una plaquita, a hipoacusias y a parálisis facial, así que evaluar también la parte auditiva y mirarle bien la cara al paciente. El BPPV es menos frecuente en los chicos, la verdad es que no es algo muy frecuente, salvo que sea algún traumatismo o algún accidente importante. Acá vemos uno de un paciente que sí, tiene ahí marcado en rojo una fractura de peñasco, donde sí tuvo una hipoacusia profunda homolateral, y se había presentado realmente con vértigo, mareos, todo un síndrome audiovestibular asociado. Y vamos a charlar ya del próximo rango etario. Ya vimos entonces que los nenes más chiquititos, dijimos el vértigo paroxístico benigno de la infancia, diferenciarlo en cuanto a cómo aparece, más que nada de una cerebelitis, las laberintitis, otitis, etcétera, en los más chiquitos. Ahora pasamos a los de 6 a 11 años, donde empiezan a crecer todo el tema de las cefaleas primarias, cefaleas básicas, con aura, sin aura, vacilar, todo, ahí dentro de cefaleas primarias, ahora vamos a desglosarlo un poquitito, entran todo tipo de cefalea que no sea la migraña vestibular y la migraña vestibular probable, ni tampoco las cefaleas secundarias, y ahora vamos a ver secundario a qué. Pero empieza a crecer esta patología, empieza a aparecer lo que es el vértigo funcional o emocional, o digamos también por estrés, empieza a aparecer y a crecer de a poquito también el BPPV y la neuritis vestibular. En 6 a 12. Si no, 6 a 11, perdón. De 11 a 18 años, ahí ya tenemos también, otra vez, las cefaleas primarias, la migraña vestibular, la migraña vestibular probable. No aparece el BPVI en este rango etario, por lo menos en mi casuística, y levantan, empiezan a aparecer como las patologías más de adulto joven, que sería el vértigo funcional o emocional, la neuritis vestibular, el BPPV y el vértigo postraumatismo que venimos nombrando. Ya los chicos, los adolescentes tienen una incidencia mucho más parecida al vértigo del adulto joven, obviamente, y nos queda el grupito del medio que depende de las edades, tiran más para los más chiquititos o más para los más grandes, pero hay que pensar. Y acá también marqué el síndrome Ramsay-Hunt, que tiene, ahora vamos a ver, pero parte de también una neuritis vestibular, pero lo pusimos ahí separadito. Entonces, la clasificación de cefaleas, y acá lo que quiero decir es que vamos a clasificarlas en cefaleas primarias y secundarias. Dentro de las cefaleas primarias está toda esa clasificación que nombramos del 2018, donde hay casi 14 hojas solo de nombres y clasificaciones. Nosotros vamos a tomar las más importantes, las que tienen que ver, las que más se presentaron en la población pediátrica, como por ejemplo la migraña con y sin aura, la cefalea tensional, otro tipo de cefaleas, y dentro del apéndice de esta clasificación está la migraña vestibular y está lo que en ese momento se describía como cefalea por trastornos psiquiátricos, pero en realidad es lo que hoy conocemos como cefalea de origen emocional o por estrés o por ansiedad, etc. Y las cefaleas secundarias son secundarias a alguna otra patología, y acá es donde tenemos que prestar atención y abrir bien los ojos, y acá hay que diferenciar de tumores, infecciones, traumatismos, trastornos de las estructuras vecinas que estén generando ese dolor de cabeza, apneas del sueño, alteraciones visuales que pueden llegar a producir la migraña. Sabemos y ya deben haber
escuchado en un montonazo de charlas que cefalea más vértigo no siempre es lo mismo que migraña vestibular. Para que sea una migraña vestibular, tiene que cumplir determinadas características diagnósticas. Y esas están englobadas dentro de presentar síntomas vestibulares recurrentes, que sean de una intensidad moderada a severa, donde los pacientes pediátricos tienen en algún lado, por lo menos en un 95%, historia familiar positiva de migrañas. Hay algún pariente, generalmente mamá o papá, que tienen episodios de cefaleas frecuentes. Hay una asociación, perdón, temporal entre los síntomas vestibulares y los síntomas migrañosos. No siempre están juntos, pero hay cierta asociación. Y después, como en todos los criterios de Barani, exclusión de otras causas que puedan justificar esos síntomas vestibulares. En cuanto a las cefaleas secundarias, ¿cuáles son las banderas rojas? ¿A qué le tenemos que prestar mucha atención? Bueno, le tenemos que prestar mucha atención cuando esta cefalea es de carácter progresivo, que aparece de repente, empieza a aumentar y aumentar en intensidad y en frecuencia. Se ve como muy reiterada. Después, ahí está, que sea una cefalea matinal que lo despierta a la mañana, o mientras está durmiendo se despertó por el dolor de cabeza. Una cosa es despertarse a la mañana con dolor de cabeza y otra cosa es que ese dolor lo despierte por ser muy fuerte. Eso es para prestarle atención. Una migraña que se exacerba con tos, con estornudos, también es para prestarle atención. Cuando es reciente y muy intensa, cuando hay otros síntomas neurológicos, papiledema o edema de papila, pares craneales afectados, déficit motor, déficit cognitivos o de conciencia son importantes, y cuando son pacientes que tienen alguna patología de base, como discrasias sanguíneas, enfermedades sistémicas, neurocutáneas, inmunosupresiones, tumores. Esos pacientes hay que buscar o descartar otra causa que sea la que esté originando esa cefalea. Según la clasificación de cefaleas por la International Headache Society que tenemos acá, lo que nosotros vemos es que no hay una clasificación especial separada para la edad pediátrica. Son todos los mismos criterios, es toda es la misma clasificación, pero puede haber algunas consideraciones distintas para tener en claro de acuerdo al paciente que estamos tratando. Entonces, esto es de la estadística nuestra, de los pacientes que consultaron de acuerdo al rango etario, de 5 hasta 5 años, 84 pacientes presentaron, en este caso, más que nada, vértigo paroxístico benigno de la infancia, que sería el equivalente migrañoso. De 6 a 11 años, 148 pacientes, y de 12 a 18 años, 89 pacientes. Con lo cual, del total de la muestra con la que yo les estoy contando la frecuencia, tenemos casi un 43% de pacientes que consultaron por cefalea. Así que es como la causa que siempre tenemos que tener en cuenta, que más nos van a consultar y que más tenemos que manejar. ¿Qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico? Importantísimo hacer una buena historia clínica, preguntarle bien qué es lo que le está pasando, hacer un examen otoneurológico muy detallado. No se olviden que acá lo importante es poder hacer diagnóstico diferencial. No decirle, bueno, esto es una migraña y ya está, a ver que no tenga otra cosa. Lo más difícil de todo, las clasificaciones de Barani, para a mi entender, es poder descartar otras causas. Es donde tenemos que conocer mucho, saber mucho y leer mucho para descartar otra causa. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Evaluar los criterios diagnósticos que tenemos de Barani o de la patología que estemos evaluando. Pueden llegar a tener también sensación de oído tapado, hipoacusia durante la crisis, que a veces nos puede llegar a llevar a pensar que puede llegar a ser un Menier, porque en el adulto uno está más acostumbrado a que si tiene el oído tapado, tiene sensación de hipoacusia y tiene acúfeno, es un Menier. En los chicos es muy raro, creo que de estos 748 tengo 2
Es raro el Meniere, así que primero sospechemos de otra cosa, veamos qué otros diagnósticos puede haber. En las migrañas pueden aparecer nistagmus de características centrales, y lo más importante es determinar qué casos, más que nada en los pacientes pediátricos, requieren tratamiento y cuáles no, ¿sí? Hablamos de este último artículo de Barani donde habla de la clasificación o de los criterios diagnósticos de migraña vestibular en la infancia, migraña vestibular probable en la infancia y vértigo recurrente en la infancia. Entonces, vamos a mostrar estos criterios. Nos habla de al menos 5 episodios que tenga el paciente para hablar de una migraña definitiva, vestibular, digamos, definitiva, por lo menos 5 episodios de vértigo con intensidad moderada o severa, que dura entre 5 minutos y 72 horas. La intensidad en los chicos la evaluamos o del 1 al 10, si son más grandecitos, si nos pueden decir, poder dar un número, o con alguna escala de colores, como puede ser esta, o con emojis, que ahora se usan un montón y los conocen todos, donde nos puedan indicar cuál es la intensidad para nosotros poder evaluar estos criterios. La duración generalmente es entre 30 minutos y 2 horas. Los criterios nos dicen 5 minutos a 72 horas. Hay pacientes que pueden estar 72 horas con dolor de cabeza. Para todo eso ya están internados y se está descartando un montón de causas, pero lo general es hasta 2 horas más o menos. Tienen antecedentes familiares en la mayoría de los casos, que es una digamos, el punto B, que habla de historia familiar. Las características de la cefalea, como ven en los criterios, habla de que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada severa, con agravamiento en la actividad física, con fonofotofobia y aura visual. Lo que se ve en los chicos, y que ahora vamos a detallar, es que no siempre es unilateral, generalmente es bilateral, o digamos, en toda la cabeza o en vincha. Es difícil para el paciente pediátrico definir pulsátil, entonces cuando nosotros queremos evaluar las características para cumplir estos criterios, a veces se nos dificulta llegar a cumplir todo como con los adultos. La actividad física siempre están o corriendo, o saltando, o jugando, entonces separar el periodo de tranquilidad a la actividad física a veces también se dificulta, y muchas veces tenemos que descartar causas cardiológicas, síncope, hipotensión, etcétera, que es importante evaluar. El aura visual puede estar o no estar. En cuanto a este consenso de Barani, habla sobre la cefalea y la uni o bilateralidad, y ahí dice que los chicos y los adolescentes menores de 18 años se presentan generalmente como migraña bilateral. Recién al final de la adolescencia es cuando el dolor aparece como unilateral, pero que lo dejan dentro de los criterios, y si el paciente lo tiene, fenómeno, y si no lo tiene, no se evalúa, y eso no nos quita seguridad a nuestro diagnóstico, y no le quita la sensibilidad, así que lo mantuvieron en los criterios. Después hablábamos de migraña vestibular probable en la infancia. Acá en lugar de 5 tenemos 3 episodios, la duración es más o menos la misma, y solo cumple uno de los criterios B y C. Entonces, ya son los mismos que charlamos la vez pasada, en el slide anterior. El tema es que para que pase de una migraña probable, una migraña vestibular probable a una definitiva, generalmente necesitamos tiempo, necesitamos seguimiento del paciente, necesitamos verlo un par de veces, porque probablemente el paciente migrañoso, si uno lo completa y sigue, haga más de 3 episodios y ya nos pase a hacer una migraña vestibular definida, digamos. O sea que los que tengo dentro de mi clasificación como probables son o nuevitos o que hicieron sus primeros controles y van evaluando. He tenido pacientes que los empiezo a notar como probables y que después los tengo que cambiar de casillero a una migraña definitiva porque empiezan a aumentar la cantidad de crisis. Entonces, para marcar bien el área de las cefaleas que estuvimos charlando hasta ahora en los pacientes pediátricos, este grupo de 6 a 11 tenemos cefaleas primarias, tenemos migraña vestibular probable y definida, y en los más chiquitos, hasta 7, mis
en mis estadísticas tienen vértigo recurrente de la infancia. Después ya no lo encuentro más. En cuanto al vértigo funcional, que es el próximo ítem de frecuencia que tienen estos pacientes pediátricos, es como una disfunción crónica del sistema vestibular y del cerebro que produce mareos persistentes o inestabilidad más allá de que el paciente ya se haya curado. Es como una mala adaptación a largo plazo de algún evento neurológico, en algún momento tuvo algún episodio de inestabilidad, de vértigo, de mareos, que desencadenó esos síntomas vestibulares, pero que es como que se apropiaron de ese síntoma y ante ese episodios de estrés, de ansiedad, pueden llegar a desencadenar un síntoma de estos. Y se considera dentro del espectro de trastornos neurológicos funcionales. Algo similar a lo que todo el mundo conoce como triple PD en el adulto, pero con un tratamiento mucho más conservador, no se usan antidepresivos ni nada de eso en los chicos, hay que tratar de encontrar el síntoma, se puede enfocar hacia una terapia cognitiva conductual, se puede ayudar al paciente desde otro punto, pero los estudios vestibulares y el resto de los estudios nos dan todos normal. El BPPB, el famoso BPPB, ¿qué es lo que pasa en los chicos? No es lo más frecuente, pero aparece, puede estar. Es la causa más común de vértigo en el adulto, es una alteración laberíntica mecánica, eso lo conocen, son crisis breves, violentas, con sensación de giro, dura segundos, tienen relación con los cambios de posición o movimientos cefálicos y se deben a desprendimientos de otolitos, generalmente por algún trauma menor. En nuestra serie, en lo que es vértigo en la infancia, es aproximadamente el 3% del total de los pacientes. Son chicos generalmente mayores de 8 años los que aparecen con BPPB. Y tienen por lo general antecedentes de la práctica de algún deporte de contacto, de algún deporte de telas, por ejemplo, las chicas. Perdón, pero se me está acabando la batería. Ahí va. Vamos a enchufar, así no me pierdo. Ay, perdón. Generalmente, como dije, el BPPB en los chicos viene asociado a algún movimiento o algo más fuerte que en los adultos. Después tenemos la neuritis vestibular, que ahí van viendo al costadito en orden de frecuencia cómo va apareciendo en cada uno de los grupos fetales. Se debe a la inflamación de origen viral que afecta a la rama vestibular del octavo par. Y va a tener ya así un comienzo súbito, vértigo de horas a días de duración, con mucha sintomatología, náuseas, vómitos, nistagmus, inestabilidad postural, no ataxia como vimos en la cerebelitis, no es que no pueden caminar, sino que están muy, muy mareados, es distinto, y no se asocia a síntomas auditivos. Es como la forma de describir un déficit vestibular unilateral, un síndrome vestibular agudo unilateral. ¿Sí? Ahí tenemos arriba un estudio normal, un VHT, un Video Head Impulse Test normal, y tenemos abajo, como pueden ver, un estudio patológico con una neuritis vestibular derecha. Los valores de ganancia normales son entre 0,80 y 1,20. Acá ven que del lado izquierdo está bastante bien y del lado derecho está bajito, está en 0,25, con varias sacadas de refijación que me están mostrando esa disminución de la ganancia del reflejo vestibular y todas las sacadas correctivas que está haciendo para poder mantener. En el caso de la neuritis vestibular, el tratamiento rápidamente es un tratamiento sintomático con drogas antivertiginosas, generalmente que no se extienda más de 48 horas, porque si no es muy difícil después quitárselo, porque si uno lo deja con un tratamiento prolongado, al disminuir el tratamiento con este tipo de drogas, vuelven con la sintomatología. Otra cosa que los otorrinos solemos usar mucho son los corticoides. A mí me gusta, yo en las neuritis vestibular cuando las agarro desde el comienzo les doy tratamiento corticoides, mejoran más rápido. Igual los chicos mejoran mucho más rápido que los adultos
y si lo necesitan, a veces mejoran tan rápido que no llegamos ni a evaluar la parte de la rehabilitación, pero sí está indicada la rehabilitación vestibular de manera rápida para poder estimular la compensación. El síndrome Ramsay-Hunt. Tenemos, por un lado, que está caracterizado por dolor periauricular, por unas lesiones así vesiculares en pabellón auricular y en conducto auditivo externo, por la causa viral que lleva. Se acompaña de una parálisis facial periférica y de una neuritis vestibular, que puede ser de todo el nervio vestibular o solo del superior o del inferior. Acá vemos un caso de un paciente del lado derecho. Después, después de los 6 meses, recupera totalmente todo lo que son los valores de ganancia del BORD, la audiometría se mantiene siempre normal y ya no tiene parálisis facial, cierra bien los ojitos, recuperó también eso, es algo viral y ¿qué pasa? Por suerte pasa. Para cerrar, antes de que terminemos, es importante evaluar al niño como un todo, no es la suma de las partes, no es cada cosa por separado. En el caso de la patología en un paciente pediátrico, es muy, muy importante considerar el entorno, ver dónde está, ver cómo se desarrolla, dónde se mueve, cuáles son las falencias que puede llegar a tener, cuáles son sus antecedentes familiares, si evaluamos la parte de migrañas o si evaluamos cualquier otra patología. En los pacientes pediátricos tenemos que hablar de la familia, tenemos que preguntarles sobre antecedentes familiares, antecedentes perinatológicos también, eso es importante. Evaluar el medio de desarrollo, evaluar las características, evaluar los intereses que tiene, cómo se siente, lo funcional cada vez está creciendo más dentro de la patología en los adultos y en los niños también, así que hay que llegar a poder generar una buena relación con los chicos para que nos puedan contar en qué momento es que aparecen estos episodios y en caso de que sea así, ver si lo podemos relacionar con alguna situación en particular, en el colegio, en la casa, con algo en especial, y para eso tenemos que poder preguntar y hacer mucho hincapié en el interrogatorio. Hoy hablamos de patología, pero cuando hablamos de interrogatorio diagnóstico, por lo general me lleva más tiempo hacer un interrogatorio que las pruebas o el examen vestibular en sí, porque necesitamos tener bien en detalle cuáles son las características de todo eso. Bueno, me adelanté. Es importante entonces el interrogatorio detallado, un buen examen físico, pensar en las patologías prevalentes de acuerdo al rango etario, para nosotros es importante para llegar más rápido al diagnóstico y no pedir 1000 estudios si podemos ya tener un diagnóstico definido, pensar en los diagnósticos diferenciales, trabajar en equipo interdisciplinario, poder hacer estas cosas, poder trabajar con neurólogos, kinesiólogos, oftalmólogos, odontólogos, digamos, un montón de cosas que de acuerdo a la causa, de especialidades que vamos a necesitar tener a mano, más que nada en los chicos, y nada más. Mm, Este, no sé, Perfecto, Elías, Patricia. si estamos bien, Excelente. Buenísima charla, estamos bien Patricia. el tiempo, sí, Sí, genial, súper. bien, Ahora dejamos una ronda de preguntas. bárbaro, En- Oye, me gustó mucho la presentación como la expusiste en cuanto a los rangos etarios. Y yo, como estoy aquí dirigiendo esto, voy a hacer la primera pregunta yo. claro. Me voy a dar. Oye, el rango etario que me parece como más difícil de todo es el primero, ¿no es cierto? O sea, los niños que son, oye, ya no recuerdo la edad, pero no sé hasta cuándo, De, de 1 año a 5 años, menores, en de realidad un- menores de 5, porque he tenido pacientes de 9, 10 meses, es 1 o 2 nada más, pero sí, ya. sí, es el más difícil en cuanto a lo que es interrogatorio, en cuanto a lo que es Mm. examen físico, en los Eso te chiquitos. iba a preguntar. ¿Cuál es como tu protocolo de evaluación? O sea, ¿tú solamente haces examen clínico o igual complementas con pruebas? ¿Y qué tipo de pruebas pides? Por ejemplo, pensemos en un niño de 3 años.
en el que Si en un todavía no niño puedes de 3 condicionar años, una no, audiometría, por no, ejemplo, esas cosas. 3 años le podemos hacer un montón de cosas. 3 años me parece que es una edad que está bueno, por ahí en los bebés más chiquitos no, pero ya con esa edad, si uno le pregunta de acuerdo a los intereses que tiene, de acuerdo al lenguaje que puede manejar el chico, si se le mueve la casa, si siente que está como en una hamaca, si siente que está como en una calecita, poder encontrar más que nada ejemplos de lo cotidiano, como para que ellos nos puedan describir esa sensación. Hay muchos chicos que logran describirnos y decirnos y que son clarísimos. Tengo algunos videos de pacientes con vértigo paroxístico benigno de la infancia que yo le digo a las mamás que los graben, que para poder ver y poder evaluar si uno encuentra alguna otra cosa. Ahora el celular es una herramienta que nos ayuda un montón. Entonces a veces les pedimos que graben las crisis. Entonces tengo uno que la mamá me pregunta, ¿y te duele el oído? No, le dice el nene. ¿Y sentís, te duele la cabeza? No. ¿Sentís que las cosas se mueven? Sí. ¿Ya pasó? No, todavía no pasó. Digamos, te pueden explicar si uno más o menos sabe qué es lo que le va a ir a preguntar. Entonces ahí, es más, se sienten como liberados. Cuando uno va y les va y le pregunta, ¿y te pasa esto? ¿Y te dan ganas de vomitar? Uy, sí, también. Como que va llevando el interrogatorio y va cerrando la patología. En un nene de 3 años, BHIT se puede hacer, para mí es una herramienta fundamental, la verdad es que sé que no todos le acceden, no es un equipo barato de ninguna marca, pero realmente para la población pediátrica nos da mucha información. Es un estudio eh, sencillo, que uno lo puede tomar como un juego y que los chicos realmente responden bien. Es repetible, no es invasivo. Eh, yo quizás una videonistagmografía completa, si no la necesito, no se la hago, pero sí una evaluación de la presencia de un nistagmus espontáneo, en cuanto a lo que sería aparte, digamos. Si yo no estoy sospechando que un nene de 3 años tenga un BPPB, por ahí no le hago Dick Hall, Pike y las maniobras digamos, para desencadenar o para pensar en un BPPB. Me enfoco más que nada a ver si no tiene un nistagmus espontáneo, ver si cuando hace mirada extrema no tiene también algún movimiento alterado, hacer el VHT, hacer un buen examen físico en cuanto a la parte neurológica, que no tenga una dismetría, que no, digamos, eh, sí, más que nada eso, como para no pensar en lo cerebeloso. Eso en un nene de 3 años se logra, la verdad, sí. De 3 a 5 lo logras. Y función vestibular, por ejemplo, la gente que no tenga VEGIT, pruebas calóricas, ¿se hace o no? Yo, la verdad, sinceramente, hay gente que lo ha hecho con chicos más chiquititos. En mi experiencia personal, hice pruebas calóricas a partir de los 9 años, pocas, porque después tuve la suerte de tener el VHT, y de las pocas que hice, no todas me salieron muy bien. Es decir, sabemos que influye mucho el estado de nerviosismo en lo que puede llegar a ser la respuesta en la prueba calórica. En mi experiencia personal, de repente no estaban como más tensionados y no me daba tan bien, no era tan fiable. Yo sentía que las calóricas no me daban tan buenos resultados. Lo aconsejaría para chicos más grandes, por lo menos más de 7 8 años seguro, si no es como difícil. Es difícil que estén mareados y te mantengan los ojitos abiertos como uno lo necesita mientras estás irrigando y después es más difícil de lograr. No digo imposible, pero es más difícil de lograr. Hay gente que tiene más experiencia en BEMS. Los BEMS también se pueden hacer, no son tan difíciles y también otorgan buenos resultados. Esa sería una buena opción también. Ya, perfecto, súper. Hay unas preguntas en el chat, Patricia. Ligia pregunta porque si podrías repetir el tratamiento para el vértigo recurrente de la infancia. Sí, para el vértigo recurrente de la infancia, tratamiento en principio, tratamiento médico, tratamos de no usar ninguno. Yo lo que decía es que más de un 95% de los casos no requirieron ningún tratamiento. Los pocos chicos que requirieron tratamiento fue más que nada, se usó drogas antimigrañosas cuando
Cuando no respondían o cuando las crisis eran muy, muy, muy seguidas, podían tener tres, cuatro crisis por día, reiteradas, o 4 veces por semana, importantes, y realmente fueron poquitos los chicos. En esos casos se usó. Ahora acá en Argentina no hay flunaricina, pero cuando estaba la flunaricina usábamos flunaricina, o topiramato también en dosis bajas, pero se puede usar. Ya les digo, generalmente no llegamos a usar ese tipo de drogas, y lo que sí hacemos es primero tranquilizar a los papás, que encuentren, que se den cuenta qué es lo que pasa, que tengan pautas de alarma, que evalúen que el nene no quede cansado, no se duerma, no tenga no se le pongan los labios azules, no tenga cianosis peribucal, que no quede, que no se caiga, pierda el conocimiento, que no quede dormido después de una crisis por un tiempo muy largo. Todo eso me hace sospechar de otra patología. Yo tardo más en explicarle a la mamá y al papá estas pautas de alarma que en por ahí explicar el diagnóstico. Y después, como hablamos en las migrañas, de que se hidraten bien, de que tomen mucha agua, de que duerman bien, de que descansen, de que no se acuesten muy tarde, de que no estén muchas horas con el celular, que el celular es una herramienta, no se la podemos quitar del todo a los chicos porque la usan todo el tiempo, pero aunque sea fragmentarlo, cortarlo, que descansen un poquito de eso. Y después, bueno, el tema en cuanto a la alimentación, yo no soy de prohibir ningún alimento en particular, sí de que no hagan ayunos prolongados, de que no estén mucho tiempo sin comer o que no salgan al colegio sin desayunar. Más que nada apuntamos a esas pautas preventivas. Perfecto. ¿No hay algunas felicitaciones de tu charla? Roxanne Gracias. pregunta, ¿alguna evaluación subjetiva o no instrumental que recomiendas? Todo lo que sea examen físico, desde empezar con el Romberg, con la prueba de Barani, con la marcha en tándem, todo el examen físico reglado, para los chicos, hacerlos sí o sí, todo lo que es la evaluación vestíbulo-ocular, la evaluación de la dismetría, de la diadococinesia, todo el examen físico completo. Hay pruebas como la prueba, el BOT2, que es una prueba con, digamos, con una barra donde hay determinados valores que se puede usar también, que es una herramienta que por lo menos es reproducible, que todos lo hacen de la misma manera. eh, pero en cuanto al examen físico, un examen otoneurológico completo, todo. Quizás el nene no va a estar un tiempo prolongado, no va a estar 50 segundos haciendo un Romberg, pero va a estar 40, sí, lo va a lograr. Un nene más chiquito, quizás menor de 2 años, va a estar 30 segundos, pero lo va a lograr. Entonces, por más de que disminuyan los tiempos y evaluando siempre lo que es la neuromaduración o el desarrollo madurativo del paciente, sí hacerle todas las pruebas que podamos. Perfecto. Joyce pregunta, en caso de los chicos a partir de los 12 años con migraña vestibular, ¿cuál es el medicamento o grupo más seguro para el tratamiento? Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en conjunto con neuropediatras, pero en mi experiencia personal me gustaba mucho la flunaricina, que se la dábamos a un comprimido a la noche, de acuerdo al peso, si era 5 o 10 miligramos, y realmente en un mes salían y andaban muy bien. Se dejó, por lo menos, dejó de estar, de administrarse acá en Argentina, no se consigue, y ahora, la verdad, lo que más está funcionando en mi experiencia es el topiramato, pero porque tengo el apoyo de los neurólogos que siguen con esa medicación. Yo empiezo con una dosis bajita, hay chicos que con una dosis bajita de 25 miligramos por día andan bien, y con eso los voy manteniendo, y si ya no funciona o no andan bien con esa dosis, me apoyo con el equipo y lo mando al neurólogo para que lo evalúe. Muchas veces se suma lo funcional, lo emocional a todo esto, entonces necesitamos un poco más de apoyo externo para que pueda salir del episodio de migraña. Perfecto.
Freddy pregunta, ¿es posible observar nistagmo en vértigo recurrente de la infancia? Es igual una Sí, pregunta que yo tenía, si es que las crisis sí, pueden dar con sí, sí. nistagmo. Sí, 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 puede tener un nistagmus vestibular, un nistagmus horizontal muy, muy, muy fuerte. Recuerdo a una paciente del doctor Esteban Suárez, que me había mostrado una vez un videíto, una nena chiquitita con un nistagmus terrible, terrible, y era un vértigo posicional paroxístico benigno. Otros no lo tienen tan importante, por eso ahora esto de la herramienta que uno tiene de poder filmarlo, a la mamá una vez que ya consultó y que ya la tranquilizamos, le decimos, bueno, yo sé que dura poquito, yo sé que es un rato cortito y que vos lo que querés es abrazar al nene, me parece perfecto, pero en alguna de esas crisis, si lo podés filmar, nos sirve porque muchas veces nos da información de si pensar en algo más de tipo epiléptico o si pensar en algo más así paroxístico como lo que venimos viendo nosotros. ¿Y qué características ves tú ahí como de diagnóstico diferencial de las epilepsias que has visto como hacer el diagnóstico diferencial? O sea, para tener en consideración algún signo típico o síntoma La, más típico uno de otro. la presentación típica, cuando es típica, no cumple con las características de BPBI, ya, en el relato de la mamá te das cuenta. Pero cuando está ahí como entrelazado entre una cosa y otra, yo prefiero por ahí pedir un electroencefalograma, cosa de quedarme tranquila en cuanto a estudios. Si dijimos que era un diagnóstico de exclusión, pedir un electroencefalograma me puede servir para excluir toda la parte central. Y después, en cuanto a síntomas, esto, de que no quede cansado, de que no quede dormido, la cianosis peribucal, todo eso se ve más en los episodios de tipo epilépticos y no tanto, o no se ven directamente, no tienen que estar cuando pensamos en un BPBI. Por eso, como venimos diciendo, mucho interrogatorio, mucha pregunta, mucho detalle, preguntar un montón para poder después estar tranquilos con el diagnóstico. Y si no, darles un tiempito, darle pautas a la mamá, decirle qué es lo que tiene que aprender a mirar, que lo vaya anotando, que anote cada vez que tiene algún episodio, entonces nosotros vamos viendo a ver qué frecuencia, con qué frecuencia aparece, y todo eso nos va a ayudar. A veces en una sola, y más que nada en los chicos, en una sola consulta no vamos a llegar en la mayoría a un diagnóstico definitivo. Vamos a necesitar controlarlo, hablar con los papás, que evalúen algunas cosas. Nosotros los vemos un ratito en el consultorio. Después hay que ver qué es lo que pasa todo el resto del día en casa. Súper. Eh, Agus Capitelli dice si hay alguna relación entre el bruxismo y el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Eh, sí te puedo, va, dentro de mi experiencia, sí el bruxismo te puede generar eh, situaciones de vértigo o de mareo, sí he visto. eh, de ahí a que esté directamente relacionado con el vértigo paroxístico benigno de la infancia, no tanto, que sea como un factor que me empeora las crisis, que me empeora la cancha, que genera que se vaya repitiendo, que yo tengo que tratar para poder limpiar una cosa de otra, sí. Pero el BPBI es más que nada un equivalente migrañoso, entonces va a estar relacionado a la migraña, o va a ser como una migraña. Y el bruxismo nos empeora la cancha, pero no lo atribuiría como una causa, digamos. Perfecto. Y Fede pregunta, de los casos de cerebritis que mostraste, si eran de virales o bacterianas, ¿cuáles Virales, son más comunes? las que yo mostré eran todas cerebritis agudas postinfecciosas, postvirales. Muchas veces no se llega a identificar el virus. He tenido cerebritis post-COVID y he tenido cerebritis post-vacuna de COVID. En Argentina se dio a los chicos más chicos la vacuna Sinopharm, que es a virus atenuado, y ahí tuvimos algunos casos de cerebritis, pero las cerebritis a las que yo me refiero en ese rango etario son cerebritis agudas postinfecciosas y son todas, digamos, en la descripción son postvirales. Bien, Patricio. Oye, excelente charla, muy buena forma de terminar el día.
Eh, Recién es lunes. siempre, siempre es bueno conversar contigo porque en realidad, bueno, el tema de los niños, como tú dijiste, cuando uno ve de todo, ¿no es cierto? Es muy poco común el tema de los chicos y a veces uno es como que se asusta bastante porque la realidad es que como los ves tan poco Sí. y a veces llegan estos síntomas literal así, por ejemplo, yo ahora tengo una paciente de 3 años que la mamá tiene un video grabado con crisis nistálmica igual. Sí. Entonces, claro, tú dices como, chuta, ¿qué le puedo hacer? Ya como que intentamos hacer un VGIP, no se dio mucho. Entonces ahí estamos ahí batallando para por último sacarle un examen vestibular normal. Y igual lo que sí, ella decía igual harto era de la historia clínica, es que ella después pedía tuto, pedía dormir se cansaba mucho. Entonces, ahora con esas cosas, igual ahora voy a decirle al doctor que en realidad igual pedir un electroencefalograma no estaría mal, Mira, porque hay muchas veces que te queda así, como decís, bueno, me está describiendo todo, pero hay una de las cosas que no me entra dentro del mm, criterio. Pero viste que en medicina no es todo tan matemático, entonces uno lo quiere enganchar a que todo encuadre en los criterios y a veces hay alguno que no. Yo tengo una paciente que me hace crisis más prolongadas y ya le hicimos de todo, pero las crisis no duran 2 minutos, duran un poco más. Y bueno, realmente, si uno piensa que es un equivalente migrañoso, las migrañas pueden durar hasta 72 horas. Entonces, ¿por qué no puede durar esta un poco más de 2 o 3 minutos? Y uno se queda como con el tema de tengo que hacer diagnóstico diferencial porque esto es un diagnóstico de exclusión, me va a dar todo normal. Entonces, como que yo ahí los sigo, los vuelvo a controlar, lo controlo los 2 meses, veo qué tanta cantidad de crisis vienen haciendo en ese periodo, si se relaciona con algo. Y bueno, y después hay chicos que quedan como muy asustados, más si es chiquito, se asusta y entonces después por ahí quiere dormir y así se tranquiliza. mm, Eh, pero bueno, sí, un electroencéfalo es como lo menos invasivo, porque si uno piensa en otra cosa y quiere pedir una resonancia, ahí ya le tenés que hacer una anestesia, hay que hacer un prequirúrgico, una sedación, es como más complicado. Un electroencefalograma no es tan invasivo. perfecto. Bien, voy a detener la grabación. Bien,